Bueno, ¿alguien realizó la tarea que quiera comentar algo? Si tiene alguna duda, cómo se le complicó o cualquier otro detalle. Ok, en el chat dicen sin problemas, sin dudas. ¿Es posible grabar la clase de hoy? Sí, vamos a estar grabando la clase de hoy. Bueno, entonces, si nadie tiene dudas, igual vamos a dar una repasada rápida para los nuevos que están ingresando, los que no pudieron tomar la clase de ayer. Bueno, entonces damos una revisada rápida a lo que es MATLAB, al entorno en que MATLAB nos presenta, para ir recordando, ir recapitulando, no olvidar lo que se vio ayer. Entonces nosotros al iniciar MATLAB nos muestra tres ventanas principales, que es la de Current Folder o la carpeta actual, el área de trabajo, el Workspace, o la ventana de comandos o Command Window. Entonces nosotros podíamos añadirle una ventana extra que era un nuevo script. Entonces a nosotros hacer un nuevo script lo que nos permite es escribir el código sin, para al final, ya una vez que nosotros decidamos, luego podamos correr. Y así fue como estuvimos trabajando ayer. También puedes ir trabajando durante la clase en la ventana de comandos, pero ya es como tú te sientas más cómodo. A mí me gusta hacerlo con el editor. ¿Por qué? Pues porque al momento de que yo vaya trabajando, voy guardando todo mi trabajo, todas mis líneas de código. Así por si algo se me olvida de repente, que el día de mañana no recuerdo bien, pues puedo consultar este trabajo y vuelvo a recordar. El día de hoy vamos a estar primero que nada repasando cómo declarar, nombrar variables y hasta vectores. Vamos a iniciar después con operaciones entre vectores, escalares de vectores, y también con declarar arreglos bidimensionales, que son las matrices. Entonces, iniciamos. Primero que nada, pues recordamos que el editor nos sirve para lo que ya hemos mencionado. Podemos ir escribiendo nuestro código, al final corremos. ¿Para qué sirve run? Pues para ejecutar lo que hemos escrito dentro de nuestra ventana de editor. Y cada vez que nosotros declaremos una variable y lo corramos, se nos van a ir guardando en nuestro workspace, ya sean arreglos unidimensionales o bidimensionales, o incluso la variable que genera MATLAB por defecto, que es ans, de answer, y es un repaso rápido. También recordemos que tenemos el modo depuración que servía para ir observando cómo progresa, cómo se va ejecutando nuestras líneas de código, y así nosotros podemos ubicar un error rápidamente. Ayer lo probamos con un error. Entonces, un error en la escritura. Entonces también vimos las reglas, una de las reglas para el nombramiento de variables y vectores, matrices. Recordemos que tienen cierta estructura y solamente podemos usar un número límite de caracteres y ciertos caracteres, ya sea, por ejemplo, numérico, guiones bajos y también letras. Y bueno, también utilizamos algunos operadores como lo que son el suma, resta, multiplicación, división, y también el acento circunflejo que sirve para elevarlo a una potencia. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, primero que nada, vamos a resolver unos ejercicios de la tarea. Entonces, uno de los ejercicios era generar tres variables. Pues estas variables tienen que llevar el acento circunflejo, o sea, llevar alguna operación o estar representadas con alguna operación con el acento circunflejo. Entonces yo declaro mi primera variable es igual a, x es igual a, digamos que son 8 elevado a la 2.
Y es igual a 9 elevado a la 2. Z es igual a 10 elevado a la 2. Si nosotros corremos, nos va a pedir que lo guardemos. Recordemos también que tiene que llevar su estructura. No tiene que llevar espacios en su nombre. Entonces yo le voy a poner class 2. ¿En dónde? Pues selecciono la carpeta, MATLAB. Ya una vez hecho esto, pues nada más le damos a salvar. Ahora sí le damos en correr. Y se nos guarda en el workspace. Después nos pide que hagamos operaciones entre ellas. Yo puedo nombrar una tercera variable que por ejemplo sea C. Le doy igual y hacemos operaciones entre estas. Puede ser una multiplicación entre todas. Será X con el símbolo asterisco. Y por Z. Le damos correr. Y efectivamente nos guarda nuestra cuarta variable con su respectivo valor. Y en nuestra ventana de comandos se presenta el historial de lo que hemos trabajado. Recordemos que si no queremos el historial, tenemos que poner un punto y coma y así no nos va a mostrar lo que es la ejecución en nuestro command window. Para limpiar, recordemos que es clear y clc. Corremos de nuevo y verificamos que no ha ejecutado, no aparece ese historial en nuestro command window. Bueno, eso es por una parte de lo que son las variables. Ahora vamos a iniciar con los arreglos unidimensionales para posteriormente hacer operaciones entre estos. Recordemos que para declarar un vector tiene que ser el nombre de la variable es igual a, el nombre del vector, perdón, es igual a, abrimos corchetes y empezamos a escribir nuestros valores que queremos asignarle a nuestro vector. Así de sencillo, había dos formas. Recordemos la otra rápidamente. Era separado por comas. Y de igual forma nosotros podemos representar estos vectores. Vamos a dejarle sin el punto y coma. Y nos los está representando. Así que no hay problema. Es un repaso rápido para seguir tomando la clase de hoy, que es en parte operaciones ya entre arreglos, entre vectores, o entre variables y vectores también. Podemos hacer esas operaciones y vamos a ver cómo afectan a bueno, no cómo afectan, sí, cómo influyen en nuestros vectores, cómo es que se desarrollan y para qué nos pueden servir. Entonces vamos a iniciar lo que es la clase con las diapositivas. Bueno, aquí tenemos la portada. Iniciamos con el tema 2. ¿Qué nos dice? Cálculos básicos. Nosotros el día de ayer ya llegamos hasta lo que fueron vectores. Nosotros ya pudimos crear vectores de diferentes formas. Recordemos que era escribiendo valor por valor, lo podemos hacer. O si nosotros queremos crear un vector regular con un crecimiento regular que nosotros lo controlemos, también lo podemos hacer. Así que tenemos esas dos formas. Hoy vamos a ver también, por ejemplo, si tenemos un vector muy extenso y queremos tomar parte de ese vector que nosotros ya hemos declarado en otro vector, en un vector nuevo. Será tomar una fracción de los valores que se encuentran dentro de. Posteriormente vamos a tener unas operaciones básicas entre vectores y también y variables. También vamos a empezar a declarar lo que son matrices y matrices cuadradas también que ya puedes generar fácilmente con MATLAB, con comandos específicos. Vamos a generar matrices de unos, matrices de ceros, matrices transpuestas y vamos a ver la estructura también que se lleva para poder generar lo que es una matriz.
Y vamos a hacer, si alcanzamos también, yo creo vamos a hacer operaciones básicas entre matrices. Bueno, tenemos los vectores con intervalo regular. Esto es en la parte que nos quedamos ayer, de la clase de ayer. Vimos los vectores con intervalo regular, vimos cómo se representan. Nosotros podemos representar este vector de igual forma a esta, nada más que estaremos simplificando todo el trabajo que esto puede llevar. Entonces hay estas dos formas, todo depende de sus necesidades, así que no debería de haber problema por entenderlo, ya lo trabajamos ayer, es muy sencillo de entender la estructura. Nosotros también podemos generar un arreglo no dimensional, como lo vimos ayer, con un crecimiento o con con un crecimiento controlado. Nosotros recordemos que para esta ocasión, para este ejemplo, se necesitan tres parámetros, que es, por ejemplo, el donde quiero que inicie, después este sería el crecimiento, y al final hasta dónde quiero que pare, sería hasta el rango, nosotros podríamos decir el rango final. Entonces, también nosotros podíamos generar el crecimiento pero fraccionado o con números decimales, así que MATLAB no tiene problema por esa parte. También recordemos que también podíamos poner el nombre de una variable o el valor de una variable en lo que es el crecimiento y también MATLAB podía reconocer esa forma de ejecutar o de generar otro vector. Continuamos. Y ahora vamos a ver esta otra parte que se llama linspace y logspace. Linspace, ¿qué hace? Es un comando dentro de MATLAB. Es un comando que permite generar un espaciamiento lineal entre un intervalo. En este intervalo, pues nosotros lo vamos a estar colocando dentro de lo que es la línea de código. Y para ello tenemos que pues, ponerlo en práctica. Vamos a utilizar el ejemplo que ya lo tenemos puesto aquí en la diapositiva. Pero antes les quiero compartir otra herramienta que es de gran ayuda para también los que van iniciando. Para los que van iniciando y no. También yo le he visto que profesionales la siguen usando. Así que recordemos que MATLAB, cualquier lenguaje de programación suele ser muy extenso y a veces dominarlo completamente, dominar todas las funciones, pues se vuelve un poco complicado. Porque la práctica puede durar incluso años para que tú logres dominarlo completamente. Además de que MATLAB cada año saca actualizaciones, nuevas versiones, donde incluye nuevas funciones o las funciones previas se modifican porque a lo mejor ya añadieron otra función que no puede ser compatible con una anterior. Entonces, realmente a veces lo aprendido ya no se puede reutilizar, en algunos casos, no en todo. Realmente lo aprendido en funciones ya muy específicas pueden verse modificadas y a veces habría que actualizarse. Entonces, esa es la otra parte. Entonces les voy a compartir la herramienta. Vamos a copiar este código. Nos vamos a la ventana de MATLAB. Ojalá ya la tengan abierta. Bueno, yo voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte y voy a hacer una limpieza. Porque no sé, no me agrada tener tanta cosa ahí. Y bueno, si recuerdan nuestro comando tal cual se llamaba linspace. Pero primero tenemos que declarar también el nombre de nuestro vector. El nombre de nuestro vector yo le voy a poner b. Va a ser igual a, posteriormente tengo que poner mi comando linspace. Después de esto, después del comando, tengo que especificarle los parámetros. Entre paréntesis se realiza esto.
Entonces, yo le pongo el primer parámetro es de dónde quiero que inicie. Yo quiero que inicie de 1. ¿Hasta dónde quiero que termine? Pues quiero que termine en 10. Y al final, ¿cuántos valores quiero? ¿Cuántos valores quiero entre este rango? Recuerden, va a ser una separación entre cada valor proporcional. No es que uno sea más que otro, no, sino que es lineal, perdón, es lineal. Entonces yo lo pongo, por ejemplo, que quiero 5 valores dentro del rango de 1 a 10. Le ponemos punto y coma. No, vamos a dejarlo así tal cual. A ver cómo corre. Muy bien, lo ejecuta. Se nos guarda en nuestra ventana de trabajo el vector con sus respectivos valores y en la command window se me va generando lo que son el historial. Se me va generando el historial. Y vemos que me generó 5 elementos. 5 elementos de 1 a 10 con un espaciamiento lineal. Tal cual como lo dice el comando, linspace. También hay otra forma en que ustedes puedan verificar que lo que están haciendo es correcto en cada uno de los comandos. O sí, en cada uno de los comandos. Para ello, nosotros le damos depende cómo, en qué máquina están trabajando. Pero dan clic derecho y se nos va a aparecer un submenú, una lista de opciones que nosotros podemos utilizar. La opción Help on Linspace, que es el comando al cual nosotros nos hemos colocado. Si nosotros presionamos esto, se nos va a desplegar otro menú. Se nos va a desplegar una ventana extra. Ojalá que la puedan ver, no sé, por compartir pantalla. Marina, ¿me puedes asegurar que se ve la otra ventana? Trató de escapar, pero varias personas lo impidieron y entregaron a las autoridades. La mujer está delicada. Ok. Y van en aumento las cifras, ya que en los últimos días en la Ciudad de México se han cometido 4 feminicidios. ¡Qué miedo! La policía localizó el cuerpo de una. Ok, disculpen. Bueno, se abre la nueva ventana que dice Help on Section, o sea, de ayuda en la sección que nosotros hemos seleccionado. En esta parte de aquí, nos va a aparecer la sintax o la estructura de lo que tiene que llevar el comando. Te aparece el nombre del comando para verificar que nosotros estamos trabajando con el mismo. Te aparece la estructura donde nos dice que primeramente tenemos que nombrar nuestro vector seguido del símbolo igual. Después colocamos el nombre del comando y nos pone que son 2 parámetros. Y nos menciona que hay 2 estructuras. Entonces, en la descripción, si recorremos hacia abajo, en la descripción nos especifica cada parte, nos especifica cómo utilizarla. Así que esto es de gran ayuda para consultar rápidamente y no navegar tanto, no ir a la web y a lo mejor toparte con otras páginas que suelen tener bastante información o te echan mucho rollo y al final no te sirvieron. Entonces, MATLAB tiene esta función realmente fundamental o es muy, muy, muy útil, ya que puedes consultarlo ya fuese sin internet o con internet, no hay problema. También lo puedes consultar sin internet, ya que MATLAB tiene todo esto ya instalado por defecto. Entonces nosotros aquí podemos encontrar en la descripción cómo podemos utilizar diferentes herramientas, diferentes funciones, diferentes comandos. Y lo bueno de esto es que nos tiene ejemplos ya preescritos que en MATLAB han generado. Entonces, nosotros vemos aquí ejemplos, podemos asimilarlos, podemos ver cómo van funcionando, los podemos copiar y los podemos pegar en nuestra ventana de editor y ejecutarlos. Los podemos incluso, si ves que la expresión que aquí en la ayuda te están representando te ayuda, puedes copiarlo y modificarlo a tus necesidades. Entonces esta es una herramienta muy, muy, muy buena.
nosotros podemos hacer podemos obtener ayuda de diferentes formas. Si, por ejemplo, todos aquí estamos familiarizados con el ciclo for, entonces igual forma, si por ejemplo yo no recuerdo cómo era de pronto for en MATLAB, pues le doy aquí y vamos en Help on For. Y se nos va a desplegar la ventana nuevamente de ayuda y nos va a aparecer la sintaxis y la descripción respectiva. Nos va a traer ejemplos y demás formas de cómo lo puedes utilizar. Entonces, esta es una forma también de cómo asesorarte, cómo puedes utilizarlo, una función, un comando correctamente. Entonces, ya ejecutamos nuestro código y vemos que funciona. Tenemos 5 valores. Y hay otro ejemplo de esto, nada más que podemos generar el vector. Vamos a generar el vector 2, pero con ahora un espaciamiento logarítmico. El espaciamiento logarítmico también nos va a funcionar bastante. Muchas de los modelos matemáticos o sí, modelos podemos representarlos de forma logarítmica, ya que a lo mejor de repente suelen ser valores muy, muy altos o muy, muy pequeños. Entonces, representarlo en una forma logarítmica nos ayuda bastante. ¿Cuál es el comando? Pues de igual forma nada más nombramos nuestra variable, nuestro vector, seguido del igual. Colocamos el comando log space. Después colocamos de igual forma nuestros intervalos. Vamos a poner a prueba nuestra función de help. Se nos va a abrir y también de igual forma se nos aparece la estructura. Esta estructura es muy similar a la de linspace. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un espaciamiento logarítmico, recordemos que está en escala logarítmica, por ejemplo de 1 a 3, vamos a ver cómo lo maneja y se nos va a representar un vector automáticamente de 50 espacios, aquí lo podemos ver, 50 unidades en las dimensiones de nuestro nuevo vector que hemos generado con un espaciamiento logarítmico. Nosotros también le podemos colocar igualmente cuántos espacios o cuántas unidades queremos dentro de este nuevo vector, pero por defecto lo deja así tal cual en 50 unidades. Así que tenemos que tener consideración en eso. Y estas son las otras dos formas de también generar vectores. Podemos generar vectores, ya lo vimos, colocando de uno por uno cada uno de sus elementos entre un rango determinado. Podemos también colocar el crecimiento, lo podemos controlar. Y también son estas otras dos formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Vamos a pasar a la diapositivas. Bueno, ahora tenemos los elementos individuales dentro de un vector. De repente, cuando nosotros estamos trabajando con vectores, queremos sacar o queremos, sí, se podría decir sacar, obtener el valor, un solo valor de una determinada casilla o de una determinada posición dentro de nuestro vector. Para ello podemos hacerlo de dos formas, pero primero que nada pues necesitaríamos un vector con el cual nosotros trabajar. Las dos formas es tal cual escribir el nombre de nuestro vector y entre paréntesis colocar la posición de la cual nosotros queremos extraer el valor. La otra forma también es de que podemos nombrar una nueva variable seguida después del signo igual y colocar la posición dentro de nuestro vector y después entre paréntesis la casilla que nosotros queremos seleccionar. También tenemos otra forma, también si nosotros queremos el último valor, el valor final de una serie de números de un vector, que a lo mejor el vector es muy extenso y no hace falta colocar, por ejemplo, el
la posición final, sino que nada más escribe un comando, que sería el comando entre paréntesis de end, de final. Vamos a ver un ejemplo en MATLAB. Voy a borrar lo que he escrito en mi script. Y vamos a generar primero un vector v. Yo este vector vamos a darle un rango, lo quiero entre, por ejemplo, que vaya desde 0 con un espaciamiento de 2 hasta 100. ¿Sí? Vamos a ponerle punto y coma. Voy a limpiar mi ventana de comandos y mi área de trabajo. Entonces ya lo tengo. Entonces si yo quisiera tomar nada más el valor inicial de lo que es mi vector que acabo de declarar, entonces solamente tengo que poner el nombre del vector y entre paréntesis la casilla 1. Entonces le ponemos punto y coma, lo corremos para ver qué tal y tal cual. Se me generó una variable, la variable ans que genera por defecto MATLAB con el valor 0 que es donde comienza mi vector. Nosotros le hemos comentado a MATLAB, le hemos indicado que queremos la casilla 1 y la casilla 1 contiene el valor 0. Si nosotros ahora queremos el segundo valor, lo corremos, efectivamente nos da el valor de 2 porque nosotros le hemos indicado que queremos desplazamiento 2, entonces 0 más 2 sería 2. La posición 2 contiene el valor 2. Muy bien. Podemos hacerlo de diferente forma. Ahora, si nosotros quisiéramos salvar, quisiéramos guardar ese valor, pues lo tendríamos que hacer en una variable. Entonces, si yo pongo una variable a, yo le voy a indicar que va a ser igual a, coloco el nombre de mi vector al cual yo quiero extraer ese valor y la posición, entre paréntesis, del cual yo quisiera extraerlo. Entonces, le damos correr, el punto y coma, le damos correr. Y ahora ya se me ha salvado en una variable o a la variable que hemos guardado. Yo ya le asigné el segundo valor contenido en mi vector b. Entonces, podemos hacer uso de esto. De igual forma, si quisiéramos también extraer el valor final de todo el vector, pues también hay dos formas. Si nosotros conocemos el vector y si nos dice que nuestro vector b, perdón, aquí está mal. Es esto, sí. Si nosotros conocemos nuestro valor, nuestro vector, y vemos que tiene 51 unidades, entonces le ponemos la nueva variable, le damos igual, le indicamos el nombre de nuestro vector y queremos la posición 51. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es la posición 51, tiene 51 valores. Entonces le damos punto y coma, le damos correr y se nos va a guardar en la nueva variable el último valor, que es 100. Porque nosotros le hemos indicado desde 0 hasta 100 y el valor final es 100. También nosotros lo podemos hacer de otra forma. La otra forma de obtener el valor final es nombrando nuestra variable a la cual le vamos a asignar ese valor. Va a ser igual, colocamos el nombre de nuestro vector y entre paréntesis le ponemos end. Con esto le estamos indicando que se vaya hasta el final del vector y me extraiga ese valor y se lo asigne a la variable que yo le estoy mencionando. Vamos a nombrarle de diferente forma, le voy a poner b y me debería dar el mismo valor. Me debería dar el mismo valor que el vector, digo que la variable a. Le damos correr. Efectivamente, vemos en mi workspace que b y a son iguales. Entonces podemos utilizar comando end, o si nosotros conocemos el vector, conocemos la casilla final o el elemento final, también lo podemos colocar directamente. Si nosotros quisiéramos el penúltimo elemento, sencillo, declaramos nuestro nombre, le damos igual, nombre de nuestro vector, entre paréntesis,
le ponemos end menos 1. Si le estamos indicando que queremos el penúltimo. Le damos correr y efectivamente en nuestra área de trabajo nos podemos cerciorar de que C es igual a 98 y es lo que le hemos indicado aquí. Si quisiéramos uno antes del penúltimo, nada más le ponemos menos 2 y ahora nos guarda el 96. Ha cambiado. De igual forma podemos colocar aquí cualquier número siempre y cuando esté dentro del rango que nosotros le hemos especificado. Por ejemplo, podemos poner menos 40. Le damos correr y sin problemas nos lo va a obtener. En este caso, C es igual a 20. Son distintas formas en las cuales nosotros podemos obtener elementos dentro de un rango, dentro de un vector que nosotros hemos declarado. Este vector puede ser generado de distintas formas, ya lo hemos visto también. Ya depende del uso que ustedes le vayan dando. Voy a limpiar mi área de trabajo. Volvemos a la diapositiva. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahorita todo bien. Muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, hasta ahora ya hemos visto toda esta parte. Ya hemos visto generar vectores, extraerlos de diferentes formas, extraer el valor final, que es esta parte la última parte de esta diapositiva. Entonces, ya depende de su uso. Entonces, vamos a continuar. También nosotros podemos obtener n cantidad de elementos dentro de un vector. Para ello va a ser de igual forma como si estuviéramos escribiendo un vector entre cada rango. Pero para ello necesitamos colocar el nombre de nuestro vector o el nuevo vector seguido del igual. Posteriormente colocamos el nombre del vector al cual nosotros le vamos a extraer n cantidad de datos. Y entre paréntesis, separados por 2 puntos, colocamos nuestro rango. Entonces a esto le vamos a estar indicando, le estamos indicando a MATLAB que nos extraiga los valores desde 3 hasta 6 del vector B. Entonces facilita bastante el trabajo si nosotros queremos extraer una fracción, una parte de un vector que nosotros ya hemos especificado. Esta función o este comando sirve, por ejemplo, si ustedes tienen una cantidad o un muestreo bastante extenso. Entonces ustedes lo pueden almacenar, por ejemplo, en un Excel. Lo almacenan en una columna de Excel. Entonces, MATLAB puede leer esa columna de datos, puede leer esos muestreos. Entonces, si por ejemplo ustedes conocen que las primeras 30 muestras, las primeras 30 muestras corresponden a un sitio y las siguientes 20 muestras corresponden a otro sitio, nosotros podemos almacenar todas esos muestreos en un solo vector para posteriormente nosotros fraccionarlo de esta forma y poder trabajar con cada uno de nuestros respectivos valores, si fue en diferente sitio o si es de diferente región o diferente área en la cual ustedes estén trabajando. Entonces podemos tener también elementos con incrementos de 2. Por ejemplo, en este caso es de igual forma como si estuviéramos creando un vector con intervalos o con intervalos de 2 y lo estamos especificando en un rango de 1 a 7. Es tal cual como estuviéramos creando un vector con un crecimiento controlado. También de igual forma se podrá aplicar en la situación que les he mencionado. Para ello vamos a llevarlo a la práctica. De igual forma vamos a crear un ejercicio de esto. Entonces primero vamos a voy a borrar esta parte. Me voy a quedar con mi vector que yo ya he colocado aquí, que va de 0 a 100, con intervalos de 2 o crecimiento de 2.
Recordemos que queremos extraer un determinado o n elementos de un vector que nosotros ya hemos declarado o que nosotros ya tenemos cargado. Entonces, para ello, recordemos, tenemos que declarar primero el nombre. Yo voy a poner, por ejemplo, B2 va a ser igual a, tenemos que colocar el nombre del vector al cual nosotros queremos fraccionar o queremos extraer una n valores. En este caso es B. Posteriormente es entre paréntesis, el rango al cual yo quiero extraer. Recordemos, yo ejecuté anteriormente este vector y me mencionaba que tenía 51 valores, 51 elementos. Entonces, ¿qué tal si yo quiero extraer los primeros 25 de 1 hasta 25? Recordemos, es entre dos puntos, de 1 hasta 25. Le coloco punto y coma, le doy correr y nos cercioramos en nuestro workspace que B2, que es el nuevo vector que nosotros hemos guardado, tiene 25 elementos. Le voy a quitar el punto y coma para que me aparezca el registro y verifiquemos que son los primeros 25 elementos. Recuerden, tiene espaciamiento o crecimiento de 2, así que inicia en 0, 2, 4, 6, 8, 10, hasta 48, que sería el elemento número 25 y que contiene este valor, el valor 48. De igual forma, nosotros podemos almacenar otro vector, digamos B3. Yo quiero la segunda parte del otro vector. Entonces vuelvo a poner el nombre de nuestro vector, entre paréntesis. Ahora yo voy a poner del 26 hasta el 51, que es el valor final o el elemento final. Le corremos y vamos a extraer ahora en una segunda parte con B3 la otra parte, los valores restantes. Entonces nosotros ahora tenemos dos vectores que a lo mejor era el objetivo para nosotros poder hacer ya sea una gráfica, ya sea por ejemplo gráficas en 2D, en 3D o histogramas de pastel, lo que nosotros vamos necesitando. Entonces también podemos obtener valores diferentes o de diferente forma de un vector. Imaginen que se da el caso, voy a correr esto tal cual para poder explicar. Muy bien, este es mi vector de 51 elementos, va de 0 a 100. Entonces imaginen que nosotros vamos haciendo un muestreo y lo fuimos almacenando en una tabla de Excel, una hoja de cálculo. Entonces donde tenemos dos muestreos, imaginen que el primero es digamos, cualquier valor que nosotros hemos tomado en muestreo y el segundo corresponde a otro sitio. Entonces podemos modificar si nosotros queremos extraer un valor sí, un valor no, un valor sí, un valor no, o un valor sí, dos valores no, un valor sí, dos valores no. Nosotros podemos controlar esa parte. Si nosotros ahora declaramos un vector 4, perdón, le damos igual, nombramos el nombre de nuestro vector, entre paréntesis, colocamos nuestro rango, podría ser también desde 1, nosotros queremos que inicie en 1, y si también nosotros podemos colocar el intervalo, puede ser de 2 hasta 51. Ok, aquí le estamos indicando que es desde 1 hasta 51, coloco mi rango, un intervalo de 2. Lo corremos, y en B4 veo que se me generan 26 unidades,
Vamos a ver cómo se despliega. Le voy a quitar el punto y coma en mi command window. Y efectivamente me va tomando un muestreo o me va sacando estos datos con un intervalo de 2. Entonces así podemos hacer uso. También podemos ponerle con un intervalo de 3, sin problema, lo va a correr. Intervalos de 4. El intervalo que nosotros vayamos necesitando. Aquí lo tenemos, es otro ejemplo. Vemos que este vector es más pequeño porque el intervalo es más grande. Por lo tanto va a haber menos elementos. Y será otra forma en la cual nosotros podemos extraer datos de un vector que a lo mejor nosotros tenemos contenido ahí todos nuestros muestreos o nuestros resultados que nosotros hemos o necesitamos trabajar y representar en cualquier informe o cualquier trabajo. Voy a proceder a limpiar mi ventana. Vamos a seguir en las diapositivas. ¿Alguna duda que tengan con esta parte? En el chat tenemos una duda, en la cual pregunta si el sí se puede hacer con números negativos. Si el rango está en números negativos, Mm, ¿o a qué te si se refieres? pueden tomar valores negativos. Oh, sí, claro, se podrían tomar valores negativos. Es de igual forma que si la estructura es igual, se podría decir que la puedes asimilar a como cuando nosotros declaramos un valor o un vector decreciente o o un vector con un crecimiento regular. Entonces no habría problema, no hay problema porque se realice. Nosotros también podemos capturar, la otra opción es de capturar elementos determinados. Por ejemplo, si yo quiero el elemento 1, si yo quiero el elemento 4, elemento 6, elemento 7 de un determinado vector. Entonces nosotros también podemos hacer uso de esto, nada más que en este caso se tendría que llevar la estructura de paréntesis y dentro de paréntesis corchetes y dentro de los corchetes colocamos los elementos que nosotros queremos extraer. Si quieren vamos a ver un ejemplo de esto. Si por ejemplo yo tengo el mismo vector digamos, vector es igual a T1 con intervalos de 2 hasta 100. Es el mismo vector que nosotros hemos trabajando ahorita. Hemos trabajado. Le damos correr para que lo tenga. Ahora, recordemos la estructura. Vamos a nombrar un nuevo vector. Digamos que yo ahora le pongo B2 es igual a, pongo el nombre de mi vector. Le colocamos paréntesis. Y dentro de los paréntesis corchetes y digamos quiero el valor 2, 3, 2, 4, 5, 7, 8. Le damos correr y también de igual forma nos va a extraer los elementos en un mismo vector, pero nosotros le hemos indicado a MATLAB cuáles elementos me extraiga de este vector, del vector que nosotros con el cual estamos trabajando. Por ejemplo, digamos el elemento 51, correr. Oh, perdón, no tiene 51 elementos, tiene 50. Si le damos elemento 50, aquí lo va a almacenar. Entonces es otra forma también de extraer los elementos de un vector determinado. Vamos a tomar, yo creo, un descanso de unos 5 minutos, por si quieren refrescar. Y posteriormente vamos a regresar a la clase. ¿Les parece bien? Sí, claro. Muy bien. Entonces en 5 minutos regresamos.
Vamos a continuar. Nosotros ya hemos visto cómo obtener un determinado rango de valores dentro de un vector que nosotros hemos declarado, el cual nosotros necesitamos un número de elementos que se presentan en este vector. También lo podemos determinar o extraer esos valores dentro de un vector, pero con un crecimiento o con un intervalo. O podemos especificar directamente qué valores queremos dentro de nuestro vector. Dejen admito los que van entrando. Bueno, está bien. Entonces, esta es otra función de las que incluye ya MATLAB. Es muy sencillo realmente. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a generar operaciones. Vamos a hacer operaciones con vectores entre variables y vectores. Nosotros podemos generar nuestro vector en un intervalo, aquí como aquí no lo especifica, con 99 elementos desde 1, que inicia desde 0 hasta 92, con intervalos de 1. Entonces, lo vamos a multiplicar por un elemento, por una variable. En este caso, nosotros hemos puesto en el ejemplo de 3.25. Lo que va a hacer a nosotros escribir esta expresión, vamos a guardar un nuevo vector con un nombre. Le vamos a indicar que va a ser igual a el vector en el cual nosotros estamos o hemos declarado anteriormente con 93 elementos. Y lo vamos a multiplicar cada uno de estos elementos contenidos dentro del vector por un número. Entonces lo que va a hacer es esta multiplicación y la va a almacenar en un elemento nuevo, en un vector nuevo. También vamos a ver lo que es la función find, que es un comando en MATLAB. ¿Alguien tiene una duda? Ahora que yo, poco. ¿Y eso? Y vamos también a trabajar con el comando find, que lo que hace es proporcionar información dentro de mi vector. También vamos a irlo aplicando, vamos a ir utilizando lo que es la herramienta de help para ir acostumbrándonos a utilizar también esta herramienta para que tú vayas teniendo, se puede decir, un autoaprendizaje. Nos vamos ahora a MATLAB. Primero nos pedía generar un vector de 93 elementos. Yo limpio mi ventana, le doy CLC. Mi vector de 93 elementos. Entonces era de 0 hasta 92. Nos va a generar 93 elementos. Le damos correr. Efectivamente, aquí los tenemos. Aquí los tenemos. Entonces yo le doy punto y coma para que no se me genere el historial. Posteriormente, nosotros podemos generar otro vector. Vamos a ponerle B2 es igual a. Colocamos el nombre de nuestro vector al cual nosotros queremos multiplicarle. En este caso, el nombre del vector es B. Aquí lo tenemos, B. Colocamos el signo de asterisco que indica multiplicación. Y vamos a ponerle 3.25. Vamos a poner punto y coma. Corremos. Se nos guarda en nuestro workspace el segundo vector. También de 93 unidades. 93 elementos. Y debería estar contenido. Vamos a poner punto y coma. Voy a dejar para que me genere el historial, para que me lo represente mi command window. Vamos a correrlo. Y se nos va a presentar los elementos ahora del vector, pero multiplicados por 3.25 cada uno de ellos. Cada elemento del vector lo va a multiplicar. Entonces, si recuerdan, al hacer esto nosotros en
digamos en C++ o en cualquier otro lenguaje de programación, nosotros tenemos que hacer un ciclo for para que a cada elemento, en cada elemento, que fuera el contador, lo estuviera multiplicando y lo almacenara en otra variable, en otro vector. Entonces, MATLAB nos simplifica bastante el trabajo porque es como su nombre lo dice, laboratorio matricial. Trabaja con arreglos, ya sea unidimensionales o bidimensionales. Entonces facilita bastante el trabajo al hacer este tipo de operaciones. Nosotros también podemos, si nosotros guardamos nuestro 3.5, el elemento que vamos a multiplicar lo guardamos en una variable, digamos A es igual a 3.25, y en vez de poner 3.25 colocamos A. Si nada más colocamos A, lo tendría que multiplicar sin problemas. Verificamos, vamos a correr, y aquí nos representa los mismos resultados que hemos visto anteriormente. Entonces lo podemos hacer de esas dos formas. Lo podemos hacer de esas dos formas. Ahora tendremos que ver el comando find. Nosotros la estructura de este comando lo que va a hacer es generarnos otro vector. Vamos a ver para qué sirve este otro vector. Yo lo nombro, mi nuevo vector, le voy a poner B3, va a ser igual a, le pongo posteriormente el nombre del vector, bueno, va a ser igual, le pongo el comando find y después el nombre del vector al cual nosotros le vamos a aplicar este comando. El nombre del vector, vamos a manejarlo el mismo, vamos a trabajar con este vector, así que le pongo V, le doy en correr, y lo que va a hacer es representarnos nos va a generar un nuevo vector con la información o con los elementos que tengan valor numérico, o sea, todos aquellos que no son 0. Se fijan en la columna 1, digo en el resultado que nos maneja, solamente nos pone la casilla número 2, la casilla número 3 y la casilla número 4. La casilla número 1 no la puso porque es la que contiene el 0. Vamos a ver otro ejemplo con distintos ceros. Digamos que ahora yo tengo un vector 2 que es igual a, y le voy a ir colocando elementos de uno por uno. Vemos que el primero es 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Vemos que tenemos este 0 que aparece cada cierto intervalo. Entonces ahora yo le pongo find B2 para que el comando find analice ahora el vector 2. Entonces le damos correr. Y efectivamente nada más nos crea otro vector indicándonos las casillas en las cuales tienen un valor que sea numérico, o sea que no sea 0. Nos cercioramos que es 2, 4 y 6. La casilla 2, la casilla 4 y la casilla 6. Si ahora, por ejemplo, yo pongo aquí el 5, nos debería aparecer también la casilla 7. Vamos a correr y en el resultado lo podemos comprobar. Tiene la casilla número 7 también. Entonces, también nosotros podemos utilizar este comando find. Nosotros si también lo aplicamos, por ejemplo, en la ayuda, help on find, se nos va a desplegar en nuestra ventana de ayuda qué significa, para qué la podemos utilizar, las diferentes estructuras con las cuales nosotros la podemos implementar y la descripción de cada una de estas estructuras. Nos dice para qué sirve cada elemento dentro de la estructura, dentro de la sintaxis. Y al final, ya en la siguiente parte, nos trae ejemplos, en las cuales nosotros lo podemos implementar. Lo podemos implementar tanto en vectores como en matrices. Ya ahora vamos a entrar a lo que son las matrices. Vamos a ver cómo se van generando. Y es la parte
la parte que continúa en esta clase de hoy. Entonces vamos a la diapositiva. Bueno, ya lo vimos esta parte de aquí, el comando find, ya vemos para qué funciona. Ya vemos que nos crea un vector con el nombre que nosotros le indiquemos y nos va a indicar las casillas en las cuales se presenta un valor numérico, un valor distinto a 0. Entonces esta es la parte correspondiente a esta diapositiva y con el comando find. Bueno, ya entramos ahora sí a lo que son matrices y sus elementos de una matriz. La estructura de una matriz es similar a lo de un vector. Se puede decir que podremos ver esta similitud en cómo declarar un vector o cómo declarar un arreglo bidimensional a unidimensional. Se parecen. Nada más que nosotros vamos a colocar en nuestra primera fila los elementos. Posteriormente es un punto y coma. Después otra fila, punto y coma. El punto y coma indica que nosotros estamos pasando a otra fila para ir generando lo que son columnas y filas. Ahorita vamos a ver el ejemplo. También nosotros podemos generar fácilmente lo que es una matriz transpuesta. Simplemente colocando una comilla simple, nosotros nombramos nuestra nueva matriz, la damos igual, colocamos el nombre de la matriz al cual nosotros queremos hacer una matriz transpuesta y colocamos una comilla simple. Automáticamente nos va a generar esta operación con solamente esta expresión tan sencilla. Nosotros también podemos generar matrices cuadradas o matrices que a nosotros nos van a ayudar en las operaciones o en el cálculo matricial, en operaciones entre matrices. MATLAB ya tiene incluye funciones, por ejemplo, para hacer matrices llenas de ceros. Nosotros le indicamos entre paréntesis 3 porque queremos una matriz cuadrada de ceros, de 3 por 3. También para unos, nosotros colocamos el nombre de la matriz, posteriormente con el comando 1, once, colocamos también entre paréntesis las dimensiones de la matriz cuadrada de unos. Vamos a desarrollar estos ejemplos en nuestro script, o si lo quieren también en su command window, como ustedes se sientan más cómodos. Y también podemos obtener una matriz de identidad. Recordemos que la matriz de identidad es aquella que está llena de ceros, excepto la columna principal, digo la diagonal principal. Entonces en esta diagonal vamos a encontrar solamente unos que pues, recordemos que esto nos ayuda para resolver sistemas de ecuaciones o diferentes procedimientos matemáticos. Para ello vamos a colocar este comando que se llama I. Entonces M3, que es el nombre, colocamos nuestro comando y las dimensiones de nuestra matriz. Vemos que estos últimos tres comandos, el de ceros, ones o i's, tienen en común algo que solamente tenemos que colocar. Tenemos que colocar entre paréntesis las dimensiones de nuestra matriz. Lo único que cambia es el comando, pero son sencillos de recordar, ya que están muy asociados a lo que están representando en MATLAB. Entonces vamos a generarlo. Primeramente vamos a generar lo que es una matriz. Vamos a MATLAB. Ya estando en MATLAB, voy a borrar esta parte, voy a limpiar. Clear CDC. Voy a nombrar mi matriz, por ejemplo, matriz M. Va a ser igual. Recordemos, tiene que ser entre paréntesis, es igual que como si entre corchetes. Es igual como si fuera un vector. Y vamos a colocar una matriz, por ejemplo, que la primera fila sea 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lo podemos colocar de esta forma, separados entre un espacio. O lo podemos colocar con comas. No hay problema, podemos colocar con comas. Posteriormente, damos un punto y coma, indicando que hemos terminado de colocar nuestros datos en esta fila.
Entonces nosotros podemos colocar los datos de la siguiente fila. Entonces terminamos en 4 y ahora pongo 5, 6, 7, 8, punto y coma, 9, 8, 7, 6, punto y coma, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces ahora vamos a correrlo. Y en nuestro command window nos genera este registro que está representando nuestra matriz con cada uno de sus elementos representado en filas y columnas. ¿Sí? Y son los valores que nosotros hemos estado representando. Entonces, sencillamente hemos declarado una matriz sin necesidad de estar creando ciclos for y estar elemento por elemento o crear más líneas de código que pues en otros lenguajes de programación tal vez sería un poco más complicado. Nosotros podemos generar una segunda matriz, M2, que sea igual. Vamos a generar la matriz transpuesta de M, la matriz que nosotros hemos generado anteriormente. Entonces solamente colocamos el nombre de nuestra matriz, de nuestra nueva matriz que va a contener a la matriz transpuesta. Posteriormente el símbolo igual. Y vamos a colocar el nombre de nuestra matriz a la cual nosotros queremos aplicar esto. Y vamos a colocar posteriormente una comilla simple. Esta comilla simple indica a MATLAB que queremos la matriz transpuesta de M. Le damos correr. Y efectivamente, en nuestro command window nos desplegó lo que es nuestra matriz y M2 que es la matriz transpuesta. Efectivamente vemos que nos ha cambiado los valores. Tenemos 1, 1, ese no cambia. El 5 de aquí nos lo ha colocado en esta parte. El 9 lo ha colocado en esta parte. Y el 1 lo ha colocado en esta parte. Entonces, nosotros podemos verificar que realmente funciona este comando. Voy a poner punto y coma ya para que no aparezca. Ahora vamos a generar una matriz cuadrada. Vamos a generar una matriz cuadrada llena de ceros. Para ello nombro mi matriz. Por ejemplo, pongo ahora M3. Yo le pongo igual y pongo el comando ceros. Es igual que similar a Python. Si recuerdan, en Python también podemos ejecutar estos comandos. Posteriormente, ya después de ceros, coloco las dimensiones de mi matriz. ¿Qué tal si yo quiero una 4x4? Le doy a correr. Y en M3, en mi command window, M3 me representa la matriz llena de ceros. Igual para la de unos, M4, vamos a nombrar M4. Va a ser igual a, tenemos unos. Y también quiero que sea de 4x4. Entonces le damos en correr y me genera mi matriz 4x4 llena de unos. Entonces ahora recordemos que tenemos otro comando que se llama I. Este comando genera la matriz identidad. ¿Sí? La matriz identidad. Vamos a ver un ejemplo. M5, yo le pongo I. También especifico las dimensiones de esta matriz. Le voy a poner también 4. Le damos correr y se nos genera nuestra matriz identidad. Entonces fácilmente lo podemos ver. Nuestra columna principal, nuestra diagonal principal, perdón, está llena de unos, lo demás está lleno de ceros. Entonces son matrices ya, pues son funciones las cuales nosotros podemos utilizar, que ya tienen instaladas MATLAB por defecto y que facilitan también el trabajo. Nosotros también podemos generar una matriz que sumen lo mismo tanto las filas como las columnas. Para ello implementamos un comando que se llama magic. Ese es otro comando para generar también matrices. Vamos a poner nuestro nombre de nuestra matriz, M6, va a ser igual a
Ponemos el comando magic, es tal cual. Y de igual forma podemos colocar las dimensiones de nuestra matriz. Vamos a seguirle con 4. Le damos correr. Y efectivamente se nos generó esta matriz que debería de sumar lo mismo tanto en filas como en columnas. Es el comando que genera esta matriz, genera este. Para ello vamos a ver en help. Y lo que hace es describirnos aquí todo lo que hace. Pero este comando, recordemos que genera una matriz que sume lo mismo tanto en filas como en columnas. Te genera números aleatorios, o bueno, ya predefinidos. También podemos generar nosotros una matriz con números aleatorios tal cual. No necesariamente que sumen lo mismo en filas y en columnas, sino que sean números completamente aleatorios. Vamos a poner el nombre de nuestra matriz. M7 va a ser igual a. Para ello utilizamos el comando rand. Y colocamos el tamaño. Vamos a ponerle 4 también. Y efectivamente, miren, tenemos lo que es nuestra matriz con números aleatorios completamente. Si nosotros le damos correr de nuevo, se nos va a generar diferentes números. Fácil. Entonces ¿alguien tiene alguna duda? Yo no, pero en el chat hay una. Ok. Dice, fue de hace rato. Dice, y si quiero que me imprima en pantalla el valor de esa casilla. Bueno, necesitaría ver en qué parte fue eso. Podría ser a lo mejor cuando estábamos, tal vez, podría ser a lo mejor cuando estábamos extrayendo un determinado valor. Imagino que fue esa parte, un determinado valor de un vector o dentro de un vector. Necesitaría ver porque no sé en cuál parte me diría. Tal vez si con alguno de mis compañeros le podría dar seguimiento. Ya sea Marina o Daniel. Bueno, vamos a continuar. Nosotros, bueno, hasta ahora hemos generado matrices cuadradas, pero ¿qué tal si nosotros no queremos una matriz cuadrada? Queremos una matriz ya sea de otras dimensiones. Vamos a volver a la diapositiva. Si volvemos a la diapositiva, ya hemos trabajado con estos comandos, el de ceros, ones y i, y indicamos las dimensiones de nuestra matriz, pero todas estas son matrices cuadradas en todos estos comandos. Si nosotros quisiéramos generar una matriz que no sea cuadrada, bueno, también ya hemos visto el magic y el rand, que son para números aleatorios. Bueno, el formato para generar matrices no cuadradas, esto quiere decir que nosotros vamos a controlar las filas y las columnas. Vamos a colocar el nombre, de la cual va a ser el nombre de la matriz, la función que nosotros vamos a implementar, ya sea la de rand, magic, ones, highs, ceros. Entonces nosotros colocamos aquí el nombre del comando y entre paréntesis colocamos las filas que nosotros vamos a querer y las columnas que nosotros vamos a querer. Entonces lo podemos implementar para cualquiera de los comandos y de esta forma estaremos generando matrices que no sean cuadradas, sino que dimensiones controladas que nosotros estemos especificando, o sea, a lo que nosotros estemos trabajando.
Y también se nos van a ver desplegadas en la parte de nuestro command window si nosotros quisiéramos. Vamos a llevarlo a la práctica. Entonces también podemos obtener valores, un valor específico que se encuentre dentro de una matriz. Y también solamente sería de indicarle a MATLAB. Con este comando nosotros estaremos colocando nuestra nueva variable donde nosotros vamos a almacenar el dato del cual vamos a extraer de nuestra matriz. Posteriormente vamos a colocar el nombre de la matriz y entre paréntesis va lo que es la posición o la casilla de la cual nosotros queremos extraer ese valor. Entonces, sencillo. Vamos a generar primero los mismos comandos, pero ahora con matrices que no sean cuadradas. Vamos a MATLAB. Entonces, recuerden, vamos a generar las mismas. Nada más que ahora voy a poner punto y coma. Vamos a poner 4 por 3. Perdón. 4,3. Vamos a correr. Y vemos que se nos generó 4 columnas. Perdón, 4 filas. 3 columnas. Vamos a ver al siguiente, la de unos. Ahora vamos a poner, digamos, 2,4. Vamos a ver cómo la maneja el resultado. Efectivamente, tenemos 2 y 4 columnas. Vamos a ver la identidad. Digamos 4,8. Vamos a ver qué hace MATLAB, ya que no es una matriz cuadrada. Vamos a correr y vemos que solamente alcanza nuestra matriz de identidad, solamente alcanza a representar la columna, la diagonal principal hasta esta parte. Nos representa como si fuera una cuadrada, lo demás lo rellena como si fueran ceros. Dependiendo de las dimensiones que nosotros le hemos especificado. Vamos con la matriz mágica. Ponemos 4,10. Le damos correr. A ver, aquí hay un error. Es que hay un error en los argumentos. Sí, ya me acordé, esta debe ser cuadrada porque como suma tanto lo mismo como en las filas como en columnas, no se podría aplicar. Entonces estaría restringida a estas dimensiones. En la rand, vamos a ver en la rand, 4,2. Y efectivamente nos genera nuestra matriz. Vamos a poner el 4,20. Nos genera la matriz. Nada más que aquí la está representando de otra forma. Entonces, nosotros también podemos generar una matriz de otra forma. Nosotros podemos generar una matriz partiendo incluso desde una variable. ¿Cómo se hace eso? Si por ejemplo yo ahora pongo que tengo una variable que va a ser igual a, digamos a 9. Si le doy en correr, vemos que aquí me la almacena. Y solamente es una variable. Entonces, de igual forma, si nosotros nos vamos a nuestro workspace y vemos que aquí tiene el nombre a valor 9, si le damos doble clic, se nos genera la ventana de variables. Posteriormente, con el nombre de la cual nosotros estamos trabajando. Y se nos genera esta cuadrícula, en la cual nosotros podemos ir añadiendo valores. De igual forma, como se nos haga más cómodo, podemos ir añadiendo valores y va incrementando las dimensiones de mi arreglo. Por ejemplo, aquí yo estoy representando un vector. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera hacer una matriz? Pues continúo. Si yo paso a la siguiente fila, o sea, pongo 4, 3, 2. Vemos que automáticamente se me añaden ceros. ¿Por qué? Porque la matriz debería estar completa. No puedo añadir un valor aquí. No puedo añadir todos estos valores y solamente añadir un valor aquí, sino que estaría mal el arreglo.
Entonces lo que hace MATLAB automáticamente, vamos a ver otro ejemplo. Lo que hace MATLAB automáticamente es generarlo, llenarlo de ceros. Igual si yo pongo un valor hasta acá, lo que va a hacer es llenar todo lo demás de ceros. ¿Sí? Igual si me voy hasta acá, si pongo otro valor, me lo va a generar de ceros. Entonces ya al momento de que yo esté trabajando de esta forma y que ya haya terminado de llenar mi matriz, como yo vaya trabajando, ya al final nada más lo cierro, no hace falta guardarlo tal cual, lo cierro y se me va a guardar mi matriz. Pero esto solo va a quedar guardado, dentro de mi workspace. Podríamos hacerlo uso en mi command window que represente A. Pero al momento de yo ejecutar nuevamente, mi editor, A se va a ver sobre escrita. Vuelve a tomar el valor de 9. Entonces, mientras estemos ejecutando en nuestro editor, va a sobreescribir el valor de A. Pero es otra forma también de declarar lo que es una, de declarar lo que es una matriz, de crear ese arreglo bidimensional. Para nosotros tomar un valor determinado dentro de una matriz, también ya vimos en el ejemplo de las diapositivas. Si ahora, por ejemplo, yo quiero que A contenga el valor de un elemento dentro de M, voy a quitar para que aparezca dentro de mi historial, en Command Window. Lo voy a correr. Ahí. Voy a borrar A. Y voy a desplegar mi matriz M. Yo aquí tengo mi matriz M. ¿Qué tal si yo quiero este elemento, el 6? Entonces estaría con la posición 2,2. Entonces inicia en la fila. Recordemos que la estructura para obtener un determinado valor es colocar primero el valor de la fila. Digamos, tenemos una variable A. Y le quiero asignar de la matriz M el valor 2,2 que se encuentra en la fila 2, columna 2. Entonces, fila 2, columna 2. Entonces, recorremos dos posiciones y dos posiciones, nos debería dar el 6. Vamos a ver cómo lo emplea. Y efectivamente, nos extrajo el 6 y lo almacenamos en una variable A o en una variable que ustedes, cualquier nombre que le quieran poner. De igual forma, si nosotros queremos 1,2, lo corremos, nos representó el 2, que es el 1,2. Nos queremos el 1,1, serán las coordenadas. El 1, digamos el 1,4, que es el final, y también lo representa. Entonces podemos extraer fácilmente lo que son elementos dentro de nuestra matriz y irlos almacenando en una variable. Ya sea para también utilizarlo en distintas operaciones. ¿Tienen alguna duda? Antes de pasar. Creo que no. Bueno. Ya vamos adentrándonos a la siguiente diapositiva. Vamos a la diapositiva, vamos a compartir. Bueno, ya vimos esta parte de la final, con la que trabajamos, es la de extraer elementos de una determinada matriz. Vemos que es el nombre de la variable, la matriz de la cual vamos a extraer y la posición. Y nos lo almacena en la nueva variable. Entonces vamos a continuar. Ya vamos en la parte final y dice elementos de filas y columnas. Nosotros también podemos extraer en un determinado rango elementos de una matriz. También los podemos representar. Entonces podemos capturar
todos los datos, por ejemplo, de una determinada fila, o podemos extraer también todos los datos de una determinada columna. Para ello la estructura también es muy sencilla. Si nosotros queremos, por ejemplo, de la fila 3, igual nombramos nuestro vector. En este caso sería un vector porque le estaremos nada más extrayendo los datos de una sola fila. Entonces nombramos a nuestro vector. Posteriormente el nombre de la matriz de la cual vamos a extraer. Y le indicamos previamente que es la fila 3, separado por coma. Y los dos puntos indican que vamos a extraer todos los elementos de esa fila. Para las columnas, de igual forma, es el nombre de nuestro vector, es un vector columna, el nombre de nuestra matriz de la cual vamos a extraer, y le vamos a decir que queremos extraer toda la columna de la fila 1. ¿Sí? Bueno, vamos a implementarlo. También podemos obtener el valor final de la matriz de esta forma. Recordemos que el vector solamente era el nombre del vector con el comando end. Nada más que en esta ocasión, como son en un sistema así de coordenadas, tipo coordenadas, tenemos que colocar end. Y lo podemos almacenar en una variable. Podemos utilizar también el comando end-1, que es captura el primero y el segundo elemento de la fila 2. Hay distintas formas de ir trabajando también en la extracción de elementos, de una matriz. También hay operaciones básicas entre matrices. Podemos generar dos matrices, digamos unas matrices sencillas, no muy complejas, no muy grandes, o sin un número de elementos extenso. Podemos generarlas. Y estas matrices tienen que ser con dimensiones iguales. Tiene que ser con dimensiones iguales, ya que si no te marcaría un error. Ahora vamos a ver qué error debería marcar. Entonces podemos sumar estas matrices, podemos restar estas matrices, multiplicar, dividir, y también podemos multiplicar incluso lo que es un elemento, una variable por la matriz, y vemos también cómo se va a desplegar. Podemos también obtener la matriz determinante, el determinante, perdón, e inversa de la matriz, es decir, una matriz A o una matriz B. ¿Cómo se hace esto? Pues también tiene comandos específicos, por ejemplo, la determinante de la matriz A, determinante de la matriz B, y también se van almacenando en nuevas matrices para que nosotros podamos hacer uso de ellas. También la inversa, que se utiliza el comando inf. Tenemos el comando inf y de una matriz A, el comando inf de una matriz B. Podemos multiplicar una matriz A por una constante X y multiplicar X por la suma de A y B, como se muestra en esta expresión. Nosotros podemos declarar nuestra variable X, que vale 5 en este caso, y entonces tenemos una nueva matriz en la cual vamos a almacenar nuestras operaciones. Va a ser igual a, estamos multiplicando lo que es nuestra variable, que es 5, por una matriz A. Y de igual forma se pueden hacer este tipo de operaciones, donde primero sumamos lo que son las dos matrices, y el resultado lo estaré multiplicando por 5 o por X. También podemos elevar las matrices a una potencia. Podemos elevar la matriz A una determinada potencia, y el comando pues sería igual que a una variable. Sería con el acento circunflejo. Posteriormente sería la potencia a la cual nosotros queremos elevar. El resultado lo vamos a ver ahora para ver cómo es que va trabajando. También podemos elevar cualquier matriz como lo especifica aquí y a cualquier potencia. Entonces vamos a MATLAB para ponerlo en práctica. Entonces voy a borrar esta parte
Voy a limpiarlo. CLC. Muy bien. Entonces ahora, recordemos, primero vamos a generar lo que es la matriz. Yo ya la tengo generada. Le doy en correr. Aquí la tengo yo. Es la matriz que he trabajado ahora. Vamos a generar una segunda matriz. Yo para ello puedo copiar y pegar. Entonces copy, paste. Y aquí la tengo. Nada más voy a modificar sus valores. Por ejemplo, que sean 12. Yo lo voy a modificar para tener matrices distintas. A esta le voy a poner otro nombre porque si no la va a sobreescribir. Le voy a poner M2. Entonces ya tenemos dos matrices, M y M2. Le doy correr. Y efectivamente aquí tengo mi matriz M y mi matriz M2. Entonces vamos a proceder a hacer operaciones. Vamos a poder hacer operaciones, pero primero vamos a ver la matriz determinante, por ejemplo, el determinante de una matriz o también la inversa de una matriz. Para ello, pues necesitamos primero colocar el nombre de la matriz al cual vamos a asignarle los nuevos valores. M3, que es mi matriz nueva, va a ser igual. Colocamos el comando, por ejemplo, inversa. Y después, entre paréntesis, colocamos el nombre de la matriz a la cual nosotros queremos aplicarle este comando. Digamos que es M. Entonces le damos correr. Ok. Dice, nos salió una advertencia. Tal vez y nos marca este símbolo. Esto puede ser principalmente por el formato a lo mejor en el cual nosotros estamos trabajando. Los formatos los vamos a ver yo creo el día de mañana. Los formatos son las formas, se los voy adelantando. Los formatos son las formas en las cuales MATLAB puede representar los resultados. Hay distintos formatos, lenguajes de programación también los manejan y puede ser que sea por eso. Entonces, los formatos los vamos a ir representando, lo vamos a ir viendo el día de mañana, yo creo. O si alcanzamos hoy, también lo vamos a ver. Pero es más que nada eso, la forma en cómo MATLAB puede representar los datos. Bueno, igual podemos generar, por ejemplo, la determinante, será de igual forma M4, es igual a, colocamos el comando det de M, determinante de M. Vamos a correr, y vemos que la determinante es 0. Ahora vamos a ver la determinante de 2, vamos a correr. Bueno, aquí nos maneja ya un valor exponencial. Un valor exponencial. Y estos serían también otros comandos que nosotros podemos hacer uso. También los podemos consultar directamente en Help. Y nos va a aparecer lo que es su sintaxis, la descripción y cómo podemos implementarlo en diferentes ejemplos. Esta es una gran ayuda. Recordemos, para determinante, también en Help. Y nos aparece determinante. Matriz determinante nos especifica aquí la sintaxis y la descripción. Bueno, ya hemos generado estos otros dos comandos, ya los hemos implementado. Vamos a ver ahora lo que son las operaciones básicas entre matrices. Vamos a sumar, restar, multiplicar, recordemos. Entonces, fácilmente nosotros guardamos una tercera matriz, que es donde van a estar almacenados los nuevos datos, va a ser igual a, simplemente colocamos A más, perdón, en este caso es M más M2. Y lo que va a hacer es sumar nuestros resultados, nuestros elementos, y va a ser casilla por casilla. Las casillas son correspondientes, recordemos que tienen que ser las matrices tienen que ser de iguales dimensiones. Tienen que ser de iguales dimensiones para que se pueda ejecutar este comando o la suma entre dos matrices. Si verificamos, es 1 que está contenido en la matriz M.
Entonces 12 contenido en la matriz M2. Si se suman me da resultado 13. En la siguiente casilla tenemos 22 y 2. Resultado me da 24. 3 y 32, perdón, me da 35. Sucesivamente, así es la forma en cómo trabaja. La multiplicación es igual. Va a trabajar casilla por casilla correspondiente. Digamos M por M2. Punto y coma. Bueno, vamos a desplegarlo. Y también nos va a representar nuestra multiplicación. Y es casilla por casilla, tal cual. 12. Entonces, sería otra forma también de representar o hacer una operación entre matrices. Para la división, solamente cambia el símbolo. M entre M2. Lo ejecutamos, lo corremos. Y de igual forma. Aquí nos sale otra advertencia. Tal vez puede ser por la... A ver, dice matrices cerradas singular. Ok, nos especifica esta advertencia que a lo mejor pueden estar regulados a estos resultados. Los resultados pueden estar regulados a y pues que a lo mejor no se representen tal cual. Por ejemplo, en estos valores donde hay ceros. En esos valores donde hay ceros, a lo mejor es un número muy pequeño y que por eso no lo pueda representar. En ese caso tendríamos que modificar el formato, perdón, para que nos pueda representar de distintas formas los resultados, ya sea con números decimales, con números en fracción o también con notación científica. Nosotros podemos hacer eso en MATLAB. Nosotros también recordemos que podemos hacer operaciones, distintas operaciones, con una variable y también con lo que son matrices. Yo, por ejemplo, declaro una variable x es igual a 5, como el ejemplo. X es igual a 5. Entonces, declaro una nueva matriz M6 que va a ser igual a, digamos en este caso que va a ser x, que está multiplicando a la suma de estas dos. Vamos copy and paste. Entonces aquí lo que está haciendo es primeramente sumar las dos matrices y el resultado lo va a estar multiplicando por 5, por un número, por x. Entonces vamos a ver si lo ejecuta y me lo genera. Aquí debería ser el resultado de esa operación, sin problemas. Que me da el resultado de x, que es 5, no le he puesto punto y coma. Y también es otra forma de realizar operaciones sencillas entre matrices y entre números. De igual forma podemos elevar, por ejemplo, ahora yo digo que M6 es igual a la misma M6. ¿Qué tal si yo la quiero elevar, digamos, a la segunda potencia o al cuadrado? Le damos correr. Y lo que hace es de elemento por elemento elevarlo al cuadrado, como yo se lo he indicado. Entonces cada uno de los elementos contenidos en una matriz se va a elevar al cuadrado. Si yo lo quiero elevar a la 3, cubo, aquí me lo va a generar. ¿Sí? Entonces son operaciones básicas que se pueden realizar y que son muy sencillas de realizar en MATLAB, ya que trabaja con matrices y simplifica bastante el trabajo de esta forma. ¿Sí? Por ejemplo, miren, yo aquí he puesto ya una potencia que a lo mejor me representa unos números bastantes o muy grandes. Entonces, el resultado, ¿cómo me lo expresa? Me está diciendo que M6, que es la matriz que está elevada a la quinta potencia, me está diciendo que va a estar multiplicada por esto. O sea que es 1 por 10 a la 14 multiplicado por cada uno de estos elementos. No quiere decir que va a ser el resultado 1.6, 1.8, no, sino que se va a ver afectado por esta multiplicación cada uno de estos elementos. Y es la forma también de representar MATLAB números grandes. Sería esta otra forma. ¿Tienen alguna duda?
todo bien hasta ahorita. Muy bien. Bueno, faltan unos minutos. Podemos, podemos iniciar en ver lo que son los formatos. Los formatos, para ello vamos a ver la presentación. La presentación en un momento se les va a compartir también para que ustedes puedan ir consultando si quieren trabajar en su casa. Bueno, ya vimos las operaciones básicas con matrices. Son operaciones básicas, sencillas y también que son muy fáciles de hacer en MATLAB. Ya lo hemos visto, ya lo comprobamos. Y los formatos. Bueno, los formatos, así como en distintos lenguajes de programación, también existen en MATLAB. Tenemos distintos formatos. Puede ser en notación científica. Lo podemos representar con un determinado número con números decimales. Lo podemos representar con 14 cifras decimales, con 2 cifras decimales, también en números fraccionarios, en distintas formas. Para ello, pues, vamos a consultar las librerías que tienen MATLAB o la ayuda que nos presenta MATLAB. Nosotros vamos a MATLAB. Entonces, si de repente yo no recuerdo o olvidé todos los formatos que maneja MATLAB, porque a lo mejor nunca utilicé alguno, pero tal vez en algún trabajo me pueda servir. Entonces, simplemente con escribir la palabra format, tal cual, entonces nos posicionamos, le damos clic derecho, le damos en ayudar en format. Y lo que nos va a hacer es desplegar esta ventana en la cual nos va a presentar los distintos formatos que puede manejar MATLAB. Entonces nos aparece la sintaxis. Nos dice que primero tenemos que escribir format y después el estilo que nosotros queremos, en la cual nosotros queremos representar nuestros valores en nuestros datos. Entonces nos da una descripción de lo que es el formato y nos vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el format long. El format long lo que va a hacer es representar nuestros valores con un número considerable de decimales. Para ello lo ponen... No se ve la pantalla. Ok, ya. Sí, no se veía la pantalla, la ventana que te había abierto de ayuda. Ok. Bueno, si no, Sí, de igual forma lo voy escribiendo. ok, ya se ve. Oh, muy bien. El format nosotros se los podemos especificar. Nosotros lo podemos especificar en una determinada parte de nuestro script. Puede ser desde el inicio o en un determinado tiempo en el desarrollo de nuestro script. Si nosotros se lo colocamos desde un inicio, los valores, después de que nosotros le especificamos ese formato, se va a ver afectados en la forma de representarse. Si posteriormente yo coloco otro formato, entonces va a continuar trabajando con ese formato. Digamos un ejemplo que es el que maneja aquí MATLAB. Si yo pongo format long, que es el formato para representar con un número considerable de puntos decimal, y si yo coloco pi, que pi ya tiene el valor asignado por determinado MATLAB, entonces si yo le doy format long, le doy pi, voy a poner punto y coma en esto para que ya no se despliegue. Bueno, le damos correr. Ok. Ok, si le doy en correr, ahora el formato me dice que voy a estar trabajando en formato long. Y pi me lo representa con un número considerable de puntos decimal. Si ahora, por ejemplo, yo cambio mi format a format short, que es otro tipo de formato, y si ahora yo vuelvo a representar pi,
vemos que solamente me lo representa con 4 decimales, que es 3.1416, y que ese es a lo que más estamos acostumbrados a trabajar en nuestros ejercicios de matemáticas. Entonces, hay otros formatos. Por ejemplo, está el format short-G. Format short-G. Vamos a representar pi. Le damos correr. Lo que va a hacer este formato, aquí lo va a especificar, que va a representar de diferente forma. Bueno, son diferentes, dejen llegar hasta aquí. Al final de la ayuda, MATLAB nos incorpora una tabla donde pone todos los estilos que puede manejar. Aquí nos dice que, por ejemplo, el format short es por defecto. Desapareció la tabla, güey. Híjole. Bueno, si Ahí ustedes está. bueno, ¿ya se ve? Sí, ya se ve. Bueno, disculpen. En MATLAB, al final de la ayuda, maneja una tabla donde te presenta los formatos, o sea, el estilo, te maneja una pequeña descripción de los resultados que puedes esperar y al final te maneja un ejemplo con el número pi. Nosotros vemos que tenemos distintos formatos. Nosotros podemos representarlo en fracciones, o podemos representar notación científica, o notación científica con un determinado punto, con un determinado número de puntos decimales, números decimales, distintas formas de representarlo. Por ejemplo, el formato, si ponemos format rat, el format rat no es de rata, sino que nos va a representar en una fracción nuestros resultados. Y esto puede verse afectado tanto en variables como en matrices. Si por ejemplo ahora yo pongo el format rat, lo paso al inicio. Si yo lo paso al inicio, o sea, todo esto se va a ver afectado por ese formato. Y vamos a ver cómo se representa mi matriz. La primera matriz que yo he colocado. A ver, ¿qué dice aquí? Format rat. Sí, pues son enteros. Entonces eso es uno, digamos que pongamos decimales. 0.6. 6.7. Si nosotros vamos colocando decimales, lo que va a hacer MATLAB es convertirlos a fracción. Vamos a correrlo. Y vemos que mi matriz me ha generado ahora con este formato rat, me ha generado los que son en decimales, los ha convertido a fracción. Entonces otra forma de trabajar también, ya es como se sientan ustedes cómodos, como a ustedes les agrade más, en la forma de representar los datos. Y pues creo que sería por hoy, sería todo. Así que, ¿tienen alguna duda? A ver en el chat. Pues creo que hasta aquí vamos entendiendo hasta ahorita. Bueno, en mi caso particular creo que siguiendo bien la clase. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? De igual forma, vamos a estar dejando, exacto, como dice Marina, la tarea la vamos a estar enviando al grupo de WhatsApp. La tarea de hoy yo creo va a consistir en operaciones básicas, ya como las hemos visto, entre vectores y entre matrices. Operaciones básicas, ya sea por ejemplo una variable o un número por una matriz. Y las distintas formas de declarar matriz o generar matrices y extraer números o valores, extraer valores, un rango de valores dentro de las matrices. Entonces, recuerden que la práctica pues es fundamental
para que vayan construyendo ese conocimiento o se vayan familiarizando con este lenguaje. Entonces, si no es todo, si es todo, pues yo creo que daremos por terminada la clase de hoy. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Ándele, que os vaya bien. Se pone a practicar. Gracias, profe. Por nada. Bye, profe, te cuidas. Nos vemos mañana, profe. Hasta luego. Hasta mañana. ¿Se me sigue escuchando muy cortado, Jera? No, se escucha bien. Ok. Entonces, nada más les como ahí, yo creo que en algún momento hay que trabajar era manual con las operaciones si encargan la parte de la tarea, ¿no? Porque puede que, si bien lo declaras bien en MATLAB, quizá la operación como tal no la puedas realizar, al menos con las matrices. Porque recuerden que hay reglitas para trabajar con matrices. Sí. Usted dice, por ejemplo, Dame. si colocamos la matriz de forma manual desde el workspace. Sí. Sobre todo porque en algunos casos, si tú repites renglones, hay operaciones que no están permitidas porque el determinante te puede dar 0. Entonces, realizar, por ejemplo, una división o calcular inversas o cosas de ese estilo, entonces no vas a poder. Sí. A pesar de que lo estés declarando bien en MATLAB, quizá la operación no esté permitida. Entonces hay que cuidar nada más esos ejercicios. Claro. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Quién les dio álgebra lineal? ¿Quién sabe, doctor? ¿Quién les dio álgebra lineal? ¿Quién nos dio álgebra lineal? ¿Quién nos dio álgebra lineal? No recuerdo. Difícil. Muchos maestros, yo creo. ¿Quién? Creo que me dio el doctor. ¿Quién fue? Fue Miguel, se me hace. A mí no me echen la culpa, yo no sé las... No, fue Miguel. Yo no sé las... No, usted nos dio cálculo. Uno de lentes, Miguel. que parece niño. Bueno, Como de- Con una mochilita. Yo pensé que era alumno cuando me dio clase. Ah, cabrón. ¿Sabe quién Chiquito fue? de mochilita. Ojeda. ¿Quién? Bueno, no chico. ¿Fue Miguel? Miguel Ojeda. Bueno, entonces nada más hay que repasar esa parte. Pero bien. ¿Vale? Dale. Ya, Ok. Mañana, todos tenemos problemas técnicos, pero mañana creo que va a presentar Julio. va a presentar Julio. Sí, va a presentar ¿Qué Julio. parte? A él le toca la parte de graficación. Pues es un tema sencillito. Básicamente, pues nada más es declarar tus vectores, matrices y nomás mostrar los comandos. Y vamos a... Ok, pero está chido. Sí, ¿Y van a qué? sí, va a haber nada más distintos tipos de gráficas, ya sea gráficas polares, 2D, 3D, las distintas formas de representarlas en 2D o en 3D, ya sea de contornos, de, por ejemplo, interpoladas, polares, como una malla también, mesh grid. Bueno, hay diferentes. Ok, está bien. Porque esa parte también es de suma utilidad, al menos para ustedes. Y pues en mi caso también quiero aprender esa parte, ¿no? Pero está bien. ¿Usted Está no bien, ha tomado MATLAB anteriormente? No, realmente no. O sea, y sobre todo,
como lo quiero implementar, hay algunas cosas en mecánica de fluidos, y al menos en lo que yo trabajo, que se utiliza o se está implementando Machine Learning. Entonces, pues, una herramienta útil para esa parte, ¿no? Para Machine Learning. Posteriormente, estaba platicando con Tere. Tere es especialista en Señales. MATLAB. Quizá tenga un curso avanzado de MATLAB, pero sería trabajar con ella, al menos en proponerle el proyecto, ¿no? También que les sirva a ustedes y que sea el seguimiento a lo que están desarrollando ahorita. Muy bien, sí, suena interesante. Bastante interesante, pero ya veremos, ¿vale? Sale pues. Órale pues, Era. Entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana, gracias. Cuídate, Daniel. Nos vemos. Chao, Bye. profe. Hasta luego.